Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Nuevamente, comunicarles el gozo y la alegría que me da el poder comunicar con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo la palabra de Dios. ¿De qué se trata? La Biblia, la palabra de Dios. Es nuestro fundamento en la fe, la palabra de Dios, porque es el libro de guía de vida para todo creyente y para todo aquel que guste conocer más de la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia trae exhortación a reconocer nuestra condición como seres humanos pecadores, pero también trae la dirección de cómo acercarnos al Todopoderoso, porque fuimos alejados por el pecado. Fuimos alejados porque Adán y Eva pecaron en Génesis, cayeron, ¿verdad? Y por ende, pues toda la humanidad, porque descendemos de Adán y Eva, no descendemos del chango ni de nada más, sino de Adán y Eva, seres humanos creados por Dios. De ahí Dios sometió a la humanidad a multiplicación y todos estamos con el pecado. Muchos dicen pecado heredado, pecado universal, pecado original, como usted quiera verlo, pero somos pecadores. Entonces Dios en su misericordia nos deja ver o nos trata de enseñar por medio de su palabra, por enseñanza bíblica, que somos pecadores. Estamos viendo el libro precisamente de Romanos y habla mucho de la ley, de la justificación, de la salvación del alma, el camino, cómo debe de ser y qué es lo que estamos tratando de entender. Pues precisamente qué era la ley antes. La ley, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia divina de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vamos a ver este día? Pues vamos a continuar viendo el libro de Romanos, que es lo que estamos viendo a mitad de semana o entre semana. Romanos capítulo 7, versículos 12 al 16. Usamos la Biblia Reina Valera, pero también la cotejamos con las Américas. Tengo más Biblias, pero sería demasiado. Tengo varias Biblias de estudio, Thompson, Scofield, más antiguas, ¿verdad? Que podemos cotejar lo que dice esta Biblia, lo que dice la otra, y nos enteramos que nos dicen lo mismo, pero en diferente manera, o explicado más ampliamente. ¿Por qué las Américas? Porque las Américas se acerca más al griego, nos deja un poquito más cerca del original griego. ¿La Biblia tiene alguna falla? No, la Biblia no, tendrá fallas ¿cómo se dice? De trasladar de un idioma al otro. Ahí sí puede haber fallas, pero no que la Biblia, la palabra de Dios, tenga fallas. ¿Por qué ha durado la Biblia? Porque Dios nos ha dejado usar la Reina Valera este tiempo. ¿Tiene poder Dios para destruir este libro? Sí. Así pudo, si Él pudo abrir mares, pudo terminar ciudades, puede acabar con este libro si no fuera aprobado por su Espíritu Santo. Pero es aprobado y de nosotros depende buscar la verdad de la palabra de Dios por medio de estudios. Y este estudio vamos a continuar acerca de lo que era la ley. Romanos 7, si tiene su Biblia, lo invito a que lo abra en Romanos 7, versículo 12 al 16. El título en mi Biblia, la ley de Dios, es espiritual. Por lo tanto, dicho esto, esperando que estén bien, síganse gozando en su día con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren en estos momentos, a la hora que lo vean y lo oigan, sea de buenos días, buenas tardes o buenas noches. El Señor los bendiga por su atención, por su deseo de aprender más de la palabra de Dios. Bueno, continuamos con una oración y luego le pedimos a ver si que nos lea los versículos que corresponden a 7, 12 al 16. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día más que tú nos das, que nos permites, Señor, abrir nuestros ojos y ver la luz del día, que nos permites y nos suples los alimentos de cada día, Señor, y que nos guíes y nos protejas de todo mal. Guíanos en tu palabra, guíanos en tu bondad, en tu misericordia, danos entendimiento. Quita de mí cualquier movimiento, sentimiento o emoción
a un pensamiento, Señor, que vaya en contra de tu voluntad, de tu palabra. Habla a los corazones, enternécelos y Padre, que todo sea para tu honra y gloria. Suple necesidades, sana enfermedades, Señor. Sana corazones en lo espiritual y en lo físico. Tú provee lo necesario en cada familia, en cada hogar. Consuela a aquellos que, Señor, se encuentran en cama, aquellos que han perdido un ser querido, dales fortaleza y, Señor, pues síguenos ayudando en tu bondad y en tu misericordia, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Bien, dicho esto, ¿por qué orar? Porque luego se me olvida y alguien me llama la atención por ahí. Mejor oramos y pasamos a la lectura. Romanos capítulo 7, versículos 12 al 16, y dice así la palabra de Dios. Adelante. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Apruebo que la ley es buena. Gracias, Betsy. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Bueno, vamos a ampliar un poquito más claro con lo que dice la Biblia de las Américas. Esa fue en la versión Reina Valera, los 60. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, perdón. Dice, pero por tanto, no reina dijimos el 12, ¿verdad? De 12 al 16. Dice, por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus injurias, ni presentéis los miembros. Estamos en Romanos, perdón, estoy equivocado y bien equivocado. Estaba leyendo el 6. El 12, sí, por eso no le hallaba sentido. Dice así la palabra nuevamente. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice el 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Continúa diciendo, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte. Si me permiten, y quiero aclarar aquí, la palabra muerte no es el mismo significado que nosotros le damos en el mundo a lo físico. Muerte aquí es separación de Dios, ¿verdad? Y muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Si continuamos leyendo el 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. El 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. El 16 dice Ramos. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Verdad? Bien. Toda esta disertación, o como le guste verlo usted, tomarlo usted, es una enseñanza acerca de el por qué la ley tuvo que ser no quitada, sino cumplida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el mérito y la bendición para la humanidad de parte de Dios. Porque Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿verdad? Por eso dice, la ley de Dios es espiritual. No es pregunta, es afirmación. La ley de Dios es espiritual. El título que podemos ponerle a este es el mismo que trae la Biblia. Dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Bueno, nos deja ver 3 puntos muy importantes.
Dice, de manera que la ley a la verdad, o sea, ciertamente, de a de veras, es santa. Y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Por qué el mandamiento? Porque antes de que viniera la ley, si yo hubiera estado bajo la ley, yo no me daba cuenta que estaba pecando. Para mí era muy normal vivir mi vida como la vivía. Pero cuando vino el mandamiento, vino el conocimiento. Me enfrentó, nos enfrenta el mandamiento de Dios. ¿Con qué? Con lo que realmente somos. Seres humanos creados en pecado. ¿Por qué en pecado? Por el pecado original de Adán y Eva. Pues lo hemos dicho y se ha predicado mucho acerca de eso. El pecado, muchas las veces puede usted o yo o cualquiera pensar, pero si yo no he hecho nada malo. No, tal vez los niños no han hecho nada malo, pero desde el momento que nacen de seres humanos, estamos contaminados del pecado o por el pecado. ¿Por qué? Porque nuestros padres terrenales de la humanidad, por decirlo de alguna manera, pecaron, cayeron en pecado. Y Dios formó a Adán, dice Génesis, del barro. Del barro le dio forma. Y luego durmió Adán y sacó la costilla. Y de esa costilla que sacó de Adán, hizo la mujer. La hizo. ¿Quién la hizo? Dios. ¿A quién? A Eva y a Adán. Para que mejor me entiendan y lo podamos ver de una manera chusca o graciosa, Adán ni Eva no tenían suegros. No tenían suegras. ¿Por qué? Porque Dios los hizo. Bien. De allí sometió a Adán y a Eva en una continua multiplicación. Cuando cayeron en pecado, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la condenación? Dios dictó tres juicios. Al hombre, a la serpiente y a la mujer. ¿Verdad? Ahí vemos en Génesis esa historia, ¿verdad? Que a la mujer le dijo, tendrás tus hijos con dolor de parto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que iba a haber una multiplicación de la humanidad, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Génesis. ¿Y en qué versículo? Está en el 3 o en el 2, no me acuerdo exactamente. Es nada más una disertación bíblica acerca de cómo es. ¿Lo tienes? Está en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo. Del 14 al... Del 14 18, 19. Al 19. Póngale al 20. Si usted gusta ver esa historia, ahí estaba en la Biblia. Luego Dios ya no siguió haciendo Adanes y Evas. Ya sometió a la humanidad en una multiplicación entre hombre y mujer donde incurrían. Por eso hay un versículo ahí mismo en Génesis que dice, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En estos tiempos eso parece antiguo, eso ya pasó de moda. No, todavía es vigente. Son reglas y estatutos, mandamientos que Dios estableció para que el ser humano viva sanamente, tanto físicamente como espiritualmente. Porque ¿cuántos hijos no hemos visto que nacen enfermos? De una manera u otra, o físicamente o espiritualmente. Porque hay una desavenencia en ese estado de matrimonio que ya nadie cree. Y creen que no es necesario guardar la santidad. Pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo con un solo propósito. Los unió para que duraran toda la vida que vivieran en este mundo unidos. Pero ¿qué pasó? El pecado fue multiplicándose y llegamos al tiempo en que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel, fíjese bien, ¿había más gente? Sí, había más gente, pero no seguían a Dios. La dio para el pueblo de Israel porque ellos sabían que tenían un creador, un Dios, un pueblo que Dios escogió entre toda la humanidad. ¿Para qué escogió ese pueblo? Para que predicaran la palabra de Dios. ¿Lo hacen? No. Por eso Dios los esparció a todo Israel por todo el mundo. Es una historia muy bonita y muy hermosa, pero todo eso es consecuencia del pecado. ¿Y qué vemos en estos tiempos? Lo mismo
lo mismo y peor todavía, porque antes se cuidaban un poco más, o a lo mejor igual, porque se acuerdan ustedes que antes se sacrificaban a los niños al Dios, no me acuerdo cómo se llamaba el Dios que le ofrecían los niños en sacrificio, y Dios no está de acuerdo con eso. Podemos decir, pero eso ya pasó, sí, pero se está repitiendo en otra manera. No voy a entrar en detalles en eso porque no se trata de eso ahorita, porque tampoco no quiero molestar a nadie en que digan, ya va a empezar. No, la cuestión es de que si analizamos y vemos, pues nos damos cuenta que no hay mucha diferencia realmente del estado pasado al de ahora, ¿verdad? Vamos a ver, mejor a centrarnos en lo que es la lectura de la ley de Dios es espiritual. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Bien, entonces el mandamiento, ¿qué es el mandamiento? Cuando nosotros recibimos una regla de vida, como el stop sign en las calles, como el no traspasen o no traspasen, propiedad privada, son reglamentos que se siguen. Si entramos a una propiedad privada, corremos el riesgo que el dueño de la propiedad tenga un arma o algo y nos golpee o nos hiera. Y está en su derecho, porque estamos invadiendo. Tenemos que obedecer eso por nuestro propio bien. Es lo mismo con la ley de Dios. La ley de Dios fue puesta ahí para que la viéramos, para que la entendiéramos. No estamos bajo la ley ya en el Nuevo Testamento, ya pasó, ¿verdad? No que se haya anulado, rectifico, sino que dijo el Señor, no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, ¿verdad? Y esos versículos ya los hemos visto muchas veces. Me imagino que ya los tenemos hasta de memoria. Dice, y creo que no. Ok. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 8 y 9. Pedirle a ver si que me lo lea. ¿Qué capítulo? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, sabemos empero que la ley es buena si alguna usa de ella legítimamente. Gracias, amiga. Si alguno la usa legítimamente, verdaderamente, la aplica en todos los puntos de la ley. Dice la palabra de Dios que si fallamos en un punto, fallamos en todos y queremos estar bajo la ley. Porque hay gente que dice, no, es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Inclusive me han dicho, es que no nomás es la única escritura, pues es la única escritura que reconocemos la que está en la palabra de Dios. Porque está dentro del canón bíblico. ¿Qué es el canón? La regla que se fue establecida por quien los libros que Cristo menciona en la Biblia son los que están en la Biblia. Hay más libros, libros apócrifos que cuentan otro tipo de evangelio, pero van en contra de la palabra de Dios, en muchas maneras. Muchos dirán, es que el libro de Enoc, déjeme decirle que el libro de Enoc, ni Enoc lo escribió siquiera. Fue alguien más. Pero el punto aquí es que estamos viendo que dice 1 Timoteo 8, 9, capítulo 1, 8 y 9. Sabemos, pero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. O sea, verdaderamente, legítimamente, Gálatas, basados en la Biblia, Gálatas, ay carambas, 3, 15, 29. Gálatas 3, 15 al 29. Sí, son un poquito de versículos, pero bueno. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, al cual es Cristo. Esto pues digo, que al contrato confirmado por Dios con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa,
ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Cabe aclarar una cosa, lo que está diciendo la palabra de Dios, que si en la tierra, bueno, eso era anteriormente, la palabra de una persona valía. Voy a hacer eso y lo hacía. Quedaba un pacto entre esas personas. Por eso si se usa, si se hace uso legítimamente de la ley, ¿verdad? ¿No me leíste el 9 de 1 Timoteo? El 1 Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para los homicidas. Nos da una lista de para quién es la ley. Pero déjeme decirle, ¿por qué dice si los parricidas? Conociendo la palabra de Dios, gracias, mija. Conociendo la palabra de Dios, ¿qué es? Es que son palabras bien difíciles para mí. Para los parricidas y matricidas. Parricidas y matricidas, que se ha visto mucho en ese tiempo. No digo que todo en un solo país, en varios países. Hay hijos que matan a su padre y a su madre, parricidas y matricidas. A eso se refiere. Y para los homicidas. Y podemos ver un montón de versículos que nos habla acerca de todo esto, pero son muchos, ¿verdad? Por eso es, si gustan apuntarlos o no sé, yo se los doy, usted lo apunta si quiere leerlos, dice Tito 3:3, Efesios 3:3 y al 5, Gálatas 4:3 al 5, Efesios 5 al 8 y Juan 3:16, porque es casi una predicación ahí completa acerca de este punto, ¿verdad? Ya vemos Juan 3:6, lo que dice, nos dice una cosa muy clara, ¿lo vemos, hija? Dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Mientras estemos en este cuerpo, lo espiritual y la carne tienen una lucha constante. Lo espiritual es la lucha que habla Pablo. Veo otra ley en mi cuerpo, en mi carne, por decirlo ya de otra manera. Con mi mente quiero hacer una cosa buena y hago otra cosa que no me gusta hacerlo, pero lo hago porque el pecado controla en muchas ocasiones mi carne. Cuando nosotros queremos agradar a Dios por nuestros propios actos, hacer lo que queremos para agradar a Dios, nos deja ver que nosotros no tenemos control en nosotros mismos. Por eso es necesario la oración, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque sí, ciertamente Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es ese todo lo puedo en Cristo? Todos estos detalles de tentaciones y debilidades carnales. ¿Cómo debemos mantenerlos firmes? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo el Señor ahí en Lucas 4:4. ¿Qué es el alimento espiritual? ¿En qué situación nos da esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo? Estaba pasando, ayunando, cuando estaba más débil físicamente, es cuando ataca al enemigo. ¿Qué es lo que nos dice? Lucas 4:4 dice la palabra de Dios, y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. Gracias. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, dice Mateo, de la boca de Dios. ¿Cuál es la fortaleza del cristiano? La palabra de Dios. ¿Cuál es el camino para que el ser humano llegue al conocimiento de la voluntad de Dios y de las promesas de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, Cristo Jesús. ¿Por qué digo que Cristo Jesús? Porque Él nos dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, yo soy el camino, la verdad y la vida.
3 cosas bien importantes. Y luego rectifica y confirma. Nadie, ninguno, viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? No por mí, por Cristo Jesús. Es el único camino. La única manera que podemos seguir fortaleciéndonos espiritualmente es con la palabra de Dios. Así como comemos para fortalecernos físicamente, comida física, material, es necesario que comamos también la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor en alguna parte en Juan, yo soy el pan de vida. ¿Y quién es el verbo? ¿Y qué pasó con ese verbo? Podemos ver toda la Biblia. El verbo fue hecho carne. Y ese verbo estaba con Dios. Y era Dios, dice Juan. Y ahí mismo Juan 1.14. Juan 1.1 y Juan 1.14. Somos seres humanos, ciertamente. ¿Lo tienes? ¿Qué tienes? Los dos, Juan 14:6 y Juan 1.1. ¿Ah? Juan 1.1. Juan 1:1 dice la palabra de Dios. En principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 1.14. Dice la palabra de Dios, y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, lleno de gracia, vimos su gloria, el testimonio de los apóstoles. Y luego que nos dice Juan 3.16. Lo mismo que acabo de repetirles ahorita. ¿Eh? ¿Qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera... No, ¿qué nos dice Dios ciertamente? Si tienes razón. Juan 3.16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. ¿Y qué dijo Juan? Y vimos su gloria. Y gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está? Un testimonio de una persona humana como usted y como yo, diciéndonos, y nosotros vimos su gloria, dando su testimonio. Juan. ¿Por qué Juan? Juan es considerado teólogo, Juan considerado el apóstol del amor, ¿verdad? Teólogo y el apóstol favorito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran primos hermanos, eran familiares terrenalmente. ¿Ah? Que poco a poco, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas. De otra manera, si nos dejamos llevar por manipulaciones de personas que dicen otra cosa, porque nos conviene, porque nos gustó, entonces estamos mal. Por eso dice en la palabra de Dios que a todos los que le recibieron Dios los potestad, dice Juan 1:12 y 13. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, yo les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Más de Dios. No son engendrados carnalmente, no por varón ni por sangre. Es espiritualmente. ¿Pero de qué está hablando? Del nacimiento nuevo, de la nueva criatura. Por eso le dijo a Nicodemo, tú eres maestro en los judíos y no sabes esto, ¿qué es necesario? ¿Dónde lo dice? Nicodemo. Juan 3:10 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Tú eres maestro. Aún la gente, gracias, aún la gente bien estudiada. ¿Quién era Nicodemo? Un príncipe de los judíos, un maestro de los judíos. Dice, ¿no sabes tú esto? ¿Por qué le decía eso? Porque es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿cómo va a hacer esto? ¿Entraré yo al vientre de mi madre otra vez? No lo entiende, dice. Tú siendo maestro no entiendes que tu nacimiento ya no es carnal, sino espiritual. Para poder entender las cosas de Dios tenemos que arrimarnos a Dios. Para poder que nos amplíe esa mente tan finita que tenemos dentro de lo espiritual. Hay gente muy astuta, muy inteligente terrenalmente, pero no hay sabios, no hay sabiduría, hay interés, hay deseos de poder. El conocimiento es poder. Y mucha gente que conoce ya la Biblia cree que ya lo sabe todo.
cuando no la aplica a su vida. No nada más hay que saber la palabra de Dios, hay que vivirla, hay que aplicarla a nuestra vida. Usted la aplica lo más que puedo, a mi límite. No soy perfecto. Ningún pastor me puede decir que es perfecto. Ningún pastor está en lugar del Señor, porque somos seres humanos comunes y corrientes como todos ustedes. La única diferencia es que nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Haya recompensa o no haya materialmente hablando. Si somos llamados a predicar la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios para que todo aquel que escuche nazca su fe, haga un cambio en su vida, porque es necesario tomar en cuenta lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Este cuerpo 80, 90, 100, 60, 30 años y se acabó. Un día todo ser nacido de padre y madre o de hombre y mujer, un día, el final. ¿A dónde vamos caminando? Ay, celebramos los cumpleaños y ay, ya cumplimos años y un aniversario. Es un pasito más adelante. Ay, usted ya va a hablar de eso. Pues, ¿qué es el final? Aunque no nos guste. ¿Cuál es el fin del ser humano? Al final, nada nos llevamos. Lo único que nos llevamos es lo que conocemos, entendemos. Si llevamos la palabra de Dios ya en nuestro corazón, esa se va con nosotros, es lo que nos llevamos. ¿Y por qué? Porque lo conocemos y le vamos a decir, Señor, aquí estoy, ven por mí. Por eso, el cristiano debe estar empapado de la palabra de Dios, no de sentimientos y emociones, rencores, celos, envidias. Olvídese de eso. Si usted es cristiano o cristiana, olvídese de celos, envidias, rencores, intereses mundanos. Tiene para comer, tiene para vivir, tiene ropa, tiene techo, tiene cobija, lo tiene todo. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, no en las riquezas, sino en la riqueza espiritual, que es eterna para toda la eternidad, no toda la vida humana. Tiene un límite. Por eso esta enseñanza, cuando nosotros nos convertimos al Señor, es cuando nacemos de nuevo y no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios en Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo si queremos ver el reino celestial. Romanos 10:10. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para vida eterna, ¿verdad? ¿Quién lo dice? La Biblia. Yo no la escribí. Mire lo que le hablaba ahorita, Juan 3:3. Son cosas que tenemos que estar enterados. ¿Por qué la ley? ¿Para qué la ley? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, respondiendo a Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No es voluntad de sangre ni de varón, no es humano, eso es espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Estamos hablando de ley, sí, porque cuando nacemos de nuevo, la ley quedó atrás. Ya no hay ley. No que se quite, sino que vino Jesús. Ahí en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Y son versículos que ya los he repetido una y otra vez, y me los sé de memoria. Pero quiero que lo saque de la Biblia a ver si para que no diga, no, es que usted está hablando por usted mismo. ¿Qué dice? Gálatas 4:4. Uh-huh. La palabra de Dios. Mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Hecho, no vine a abrogar. Hecho a su tiempo de Dios, para empezar, al tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido, no de hombre y mujer, nacido de mujer. Si la mujer cree que es importante, sí lo es, pero el hombre también. Si el hombre cree que es importante, la mujer también. ¿Verdad? Nacido de mujer, nacido, ¿cómo? ¿Bajo qué? Bajo la ley. ¿Para qué? Ahorita vemos que
en que no recuerdo yo qué versículo es. Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido, gracias, no he venido a abrogar. ¿Qué? ¿Qué es abrogar? A quitar. No vine a quitarla. No vine a quitar la ley. Vine a cumplir la ley. Porque el ser humano no tiene capacidad para poder cumplir la ley de Dios. No hay ningún ser humano que diga, yo soy salvo por la ley. Ninguno. Porque aún Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por gracia. Porque por fe, por eso Abraham viene siendo el padre de la fe. Porque nos da el ejemplo que mucho tiempo atrás, antes de la ley. Por eso dice, ¿y creyó Abraham bajo la ley o bajo la gracia? Pues ni debajo de la ley, pero sí bajo de la gracia. Por eso que somos hijos de ¿qué? Todo creyente, somos hijos de Abraham terrenalmente, por la fe. Por la fe. Y vimos también que nos dice que en Juan 1, 12 y 13, ¿qué nos dijo? Mas todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre. ¿Y qué dice? Que es Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fuimos a Romanos 10:10, que nos dice, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se hace confesión para vida eterna. Yo declaro a nuestro Señor Jesucristo que es el Salvador. Dice, yo lo acepto para mí. Yo lo tomo para mí. Espero que Él me acepte a mí. Y luego nos sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios en Cristo Jesús. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí, sí es necesario nacer de nuevo. Por eso vimos también en 1 Juan 4:24, ¿qué es lo que nos dice? El por qué. Fíjese bien la necesidad de entender espiritualmente todo. ¿Cómo obtenerlo? No tiene 24. Entonces Juan 4:24. Juan 4:24 dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué tremendo. Gracias, mija. Dios es espíritu. ¿Dios qué es? ¿Un ser humano? No. Tenemos esa idea muchas veces errónea. No, muchas veces, todo el tiempo errónea, de que Dios es un ser humano. Dios no es ni hombre, no es un ser humano. Y incluyase hombre y mujer y joven y viejo, no es ningún ser humano. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Otra referencia acerca de que Dios es espíritu está en Hebreos 12:29. Dice la palabra de Dios: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Me resta nada más decir en este punto, no cierra la predicación todavía. Es necesario que nazcamos de nuevo para poder entender realmente lo espiritual. ¿Quién lo dice? Dejen que se me desocupe Betsy porque anda con un niño medio travieso ahí que nos está distrayendo un poco de lo que es la predicación. Una disculpa por eso. Hay un versículo que nos habla acerca de que se debe de entender las cosas de Dios espiritualmente, ¿verdad? Y vamos a ver, está en Corintios. Ya lo hemos visto ese versículo, pero es necesario que entendamos que, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y vemos en Hebreos 12:29 que dice, Dios es espíritu. Bien, ahora vamos a ver donde dice que es necesario que lo espiritual sea entendido, lo espiritual está en Corintios.
1 Corintios 2, 12 y 13. ¿Qué dice la Dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrinas del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que tener? El Espíritu de Dios. ¿Cómo se obtiene el Espíritu de Dios? Por medio de un nacimiento nuevo. Para que haya una convicción firme y verdadera, tenemos que entender de qué se trata el nacer de nuevo. Porque muchas de las veces el que nos hacen ver el sufrimiento de nuestro Señor, con todo respeto, nos ganan las emociones y los sentimientos y se toman decisiones bajo emociones, y no, es por conocimiento, convicción de que el Señor es el Hijo de Dios, que no es un ser humano, pero que hizo un ser humano a su propio Hijo para que viniera a traer ese cuerpo sin pecado para poder encontrar el camino para llegar a su gloria, al reino celestial. ¿Qué es la enseñanza? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? ¿Dónde está? En la Biblia, en Mateo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O serán añadidas. Es el momento, no sé, ¿cómo lo diría? No se trata de asustar. No se trata de que tienes que ser. Todo ser humano tiene su propia mente. Tiene sus propias opiniones y decisiones. Sus creencias. Y se respeta. Yo le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios acerca de lo espiritual. Muchas de las veces vemos cosas ahorita, por eso dije que las redes como son buenas, así también son malas. En redes sociales, en plataformas, enseñando otras cosas. Otras cosas. Yo voy de acuerdo con todo lo que la Biblia diga. Y lo que la Biblia no diga, entonces alguien está equivocado. Y yo estoy seguro que la Biblia no es. Yo respeto todas las creencias, todas las opiniones, pero sí defiendo lo que dice la palabra de Dios, que no necesita que la Biblia no necesita que se la defienda a nadie, se defiende sola. ¿Cuántos tiempos se ha tratado de destruir la Biblia? ¿Cuántos hombres importantes? Muchos las han quemado creyendo que van a acabar y no. ¿Qué es la ley? Precisamente porque muchos quieren imponer su ley. No quieren aceptar que hubo una ley del Señor y ahora es por gracia. Ahora es un regalo. Ahora es un don. Es que si no, Dios no quiere que hagas nada por tu salvación. Dios te ofrece el camino, la verdad y la vida con la promesa de la vida eterna. Es decisión de cada persona. Es opcional. ¿Quieres? ¡Qué bendición! No quieres, qué triste, porque es de vida o muerte tomar una decisión. Por eso dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para vida eterna. Por el conocimiento que Dios me ha dado, porque me dispuse a entender la palabra de Dios, a saber qué es la ley, por qué era la ley, para qué era la ley, hasta dónde llegó la ley, y de la ley, ¿qué sigue? La gracia de Dios en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y esto es de Dios, no es de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:9. Y lo puedes leer si lo tienes. Es algo que tengo que estar constantemente repitiendo. La Biblia es repetitiva, lo siento. Ya lo dije, lo vuelvo a decir para ver si se queda. Adelante. Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 9, el 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Los 8 y 9, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¿El 9 qué dice? ¿Qué cierra? No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. No por lo que haga. No por lo que
yo pueda hacer, porque ya lo hizo todo Cristo en la cruz. Por eso Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no cree, va a creer o creyó, cree continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que llegue el entendimiento, para que el Espíritu Santo more en nosotros y pueda guiarnos a toda verdad y nos hará libres para no ser engañados, para que nadie nos diga, no, eso son mentiras. ¿Por qué son mentiras? ¿Con qué autoridad lo afirman? ¿Quién los nombró dioses? Así es de que veamos qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a pasar al versículo 13. Dice la palabra, luego lo que es bueno a mí me ha hecho muerte. Es una pregunta. Luego dice, no, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, viene el conocimiento. O sea, por la ley de Dios, nos encara, nos deja ver qué somos. Si no hubiera habido ley, no nos daríamos cuenta que somos pecadores y necesitábamos un Salvador. Pero la ley viene a enseñarnos lo que realmente somos. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo, lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Envió a su Hijo para que cumpliera la ley. ¿Cómo? En el madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor fue muerto ciertamente, pero no quedó en la sepultura, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios, de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el 13? Luego lo que es bueno, dice Romanos 3:4. Dice la palabra de Dios, en ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se te juzgare. Amén. El Salmo 5:4. Dice la palabra de Dios, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. El malo no estará junto, ciertamente. Dios nos abre el camino porque hay un alejamiento de la humanidad a causa del pecado original. No necesitamos hacer nada más que oír la palabra de Dios, centrarnos en conocer lo que Dios, porque somos hechura de Dios para Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que si vivimos por Él vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice un versículo en la Biblia, ciertamente. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que Dios obra en su misericordia. Cuando estábamos perdidos en este mundo, sin Dios, sin esperanza, sin nada, Dios abre nuestro entendimiento. ¿Y cómo se abre nuestro entendimiento? Dice la palabra de Dios en Romanos 4:17, me parece, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Estás oyendo tú la palabra de Dios? ¿Has escuchado tú la palabra de Dios? De ti depende. No es tan malo. La gracia de Dios no es nada malo. La ley no fue nada malo. Es santa. Porque nos dejó ver, nos guió. ¿Cuál tienes, mija? Dice que si vivamos para el Señor vivamos y si morimos para el Señor morimos, así que o vivamos o muramos del Señor somos. ¿Qué versículo es? Romanos 14:8. 14:8. Romanos 14:8. Así es que tomemos esa decisión. No quiero asustar a nadie, quiero hacerlos pensar, analizar. Ciertamente es muy bonita la vida, pero todo se acaba. Pues no nomás es morir y ya, sino de aquí vamos a dar cuentas a aquel que nos dio vida para algún propósito de Él en este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no es cruel. Dios no es malo, como muchos se han atrevido a decirlo.
Se han atrevido a decir que la Biblia son mentiras. Al decirle a la Biblia que es mentira, le están diciendo a Dios mentiroso. Y deberíamos de pensarlo un poco antes de abrir nuestra boca. Muchas veces, inclusive hay periodistas, no voy a decir nombres ni nada, hay periodistas que por vender un libro se cuelgan de Jesús, se cuelgan de la Biblia, para agarrar fama, para que vean que soy diferente, soy intelectual. Lo espiritual es muy diferente a lo que el hombre piensa, muchas de las veces el ser humano. Por eso dijo el Señor en su palabra, dijo el Señor Jesucristo cuando le enseñaron la imagen del César, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Lo terrenal aquí se queda. ¿Qué te vas a llevar? De ti depende, no de nadie más. Todos somos responsables de nosotros mismos delante de Dios. Dice el Romanos 3:4, lo vimos, ¿verdad? Este hombre todo mentiroso. Dice el 14, ¿qué nos dice? Vamos al versículo 14. ¿Qué me dice el versículo 14? Romanos 7:14. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, bien vendido a la sujeción del pecado. Gracias, amiga. ¿Por qué dice vendido a la sujeción del pecado? Antes de conocer a Cristo, antes de reconocer nuestra situación, es como vivimos, ¿verdad? Por eso, y aún muchas de las veces, ya estando congregados en una congregación, iglesia, donde enseñan la palabra de Dios, entonces no podemos madurar. Por eso Pablo nos dice, fíjese que no puse la cita, nomás todo hombre mentiroso, luego dice el 14, de manera, hermanos, que no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿En qué lo tenemos? Porque apunté la cita. ¿Qué es lo que está diciendo cuando nos compara con niños? Que necesitamos seguir siendo enseñados. Necesitamos conocer. Mientras no aprendamos las cosas de Dios, somos tratados como niños. ¿Lo tienes? 1 Corintios 3:1 dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Es que no soy niño, hermano, no. Espiritualmente sí, si todavía no conocemos bien la palabra de Dios. Y tenemos que ser aún su servidor. A pesar, no crea usted que yo pienso que sé todo. Todavía aprendo. Estoy aprendiendo, estoy estudiando todavía. ¿Y qué edad tengo? Bueno, no les voy a decir porque van a decir, uy, ¿verdad? Pero a mi edad todavía sigo estudiando la palabra de Dios. Todavía sigo buscando. ¿Hasta dónde debe ser eso? Bueno, Efesios 4, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Los artificios del error. ¿Por qué digo esto? Porque estamos aprendiendo la palabra de Dios constantemente. Debemos estar en ella, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cuál es el propósito? De estar repite y repite la palabra de Dios. De que la aprendamos, de que la entendamos, de que nadie nos engañe con enseñanzas falsas. Hay mucha enseñanza falsa. ¿Qué dice? 2 Timoteo 3:16. 17. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Si ponemos atención que dice la palabra de Dios,
El 17 dice, para que el varón de Dios sea perfecto, o la persona, vamos a decirlo, sea perfecta ¿en qué? En toda buena obra. No se trata de asustar, no se trata de insultar, de criticar. Son sugerencias, son propuestas de las enseñanzas bíblicas. En ninguna manera la Biblia se torna autoritaria. Te enseña el camino, la verdad y la vida para que podamos llegar al reino celestial. Pero Dios tiene requisitos. Así como mamá y papá tienen requisitos en la casa, así como en la escuela hay reglas, así como en las tiendas hay reglas, podemos ver que hay sometimiento en muchas maneras. Por eso, en Santiago hay un versículo que dice muy claramente, someteos pues a Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y de vosotros oirá. Si nosotros tomamos en cuenta que todo el tiempo el ser humano está sometido a presión para manipulación de los espíritus, de los potestades que andan en los vientos, que el Señor nos reprenda, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todas esas son espirituales, que el Señor las reprenda sobre todo, ¿verdad? Y eso nos da a entender y a saber que la lucha que tenemos, como dice Efesios, a ver, no, si está quedando filosa para la esgrima de la Biblia. ¿Qué es lo que dice Efesios? Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, el cristiano principalmente, y aún el que no es cristiano. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en Cristo Jesús, estamos vacíos de Cristo. Y somos fáciles de manipular, de controlar, no de posesión, pero sí de control de un espíritu inmundo. ¿Qué dice? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias espirituales en los aires. Es una lucha constante. No, usted ni yo tenemos una lucha con una persona, sea esposa, esposo, hijos, no. Son esos espíritus, porque no hay una protección de vida en la familia espiritual. Y es que dice que me barra y no, busque a Cristo. La solución está en Cristo para poder entender qué estamos haciendo en este mundo. Viene la Navidad. ¿Y qué se celebra en Navidad? O Christmas tree, o arbolito de Navidad, o los regalos, o los tamales. Es un cumpleaños. Y supuestamente se implantó este día. No sino para darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que un día lo envió a la tierra a nacer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nos concentramos en los regalos, en la comida, en el arbolito, en las luces, y el cumpleañero, y el que cumple años supuestamente, porque no sabemos la fecha exacta cuando nació el Señor. ¿O qué estamos celebrando? ¿A Santa Claus? ¿O Santa Claus? ¿O el arbolito? ¿O las luces? Un día Cristo nació en este mundo, a su tiempo, como dice Gálatas 4:4. Dios, su Padre lo envió a que naciera de mujer. Y se nos olvida que celebramos. Lo agarramos de excusa y pretexto para hacer lo que querramos. Y el que cumplió años, ni nos acordamos de él. Nomás cuando estamos en problemas, enfermos o sin dinero, en tribulaciones o en problemas. ¡Ay, Diosito! Yo no sé por qué Dios permite que yo... No es Dios, es usted. Porque Dios está esperando que le haga caso. Dios está esperando que le obedezca. Y envió a su hijo. ¿Y qué hacemos con su hijo? Ay, mañana. No tengo tiempo. Primero tengo que mantener a mis hijos. Primero, Dios es justo y verdadero. Y el que lo busca de verdad tiene que ser de corazón verdaderamente, creyendo que Él lo hay. ¿Dónde dice eso? En Hebreos. Hay que buscarlo creyendo realmente que existe,
que es verdadero y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. Por eso dice Romanos 14, 17. Yo lo leo eso, mija. ¿Cuál tienes tú? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ciertamente ese es. Pero sin fe. ¿Hebreos qué? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios y luego viene lo demás. Porque sí, que es necesario, ¿verdad? En esto, fíjese que la predicación no iba a ir para esta enseñanza bíblica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de la forma como Dios le plació dármela es de esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos tiempos nos dedicamos más a buscar lo material, llenar nuestro estómago, pues recibir regalos y dar regalos. Y está bien, pero sin olvidarnos que es el reino de Dios. Déjame que se lea Romanos 14, 17. ¿Por qué digo esto? Romanos 14:17. Uh-huh. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Gozo y paz. Paz y gozo por el Espíritu. No, hasta allí, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo, sí. Justicia, paz y gozo por el Espíritu. Pero ¿qué dice el primero? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino alabarlo en espíritu y en verdad. Ahí en Salmo 51, versículo 17, me parece, vemos qué es el sacrificio para Dios. Cómo debemos llegar ante Él, si creemos que verdaderamente existe. Salmo 51:17 dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás, oh tu Dios. ¿Qué? Un corazón humillado, una persona que llega con su corazón no exigiéndole, es que tú prometiste, como muchos enseñan por ahí, tú exígele a Dios. No, humildemente, reconociendo que Él es Dios, porque Él está arriba y nosotros abajo. Hay muchos que enseñan, y no voy a criticar a nadie por nombre, pero sí por puntuación o como lo gusten ver, que dicen, tú exígele a Dios, es que Dios está obligado, te lo prometió, tú exígele. No, llega con un corazón humilde, humillado, y Dios te va a contestar las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Dice, hablando de la comida en 1 Corintios 8:8, es que la palabra de Dios es muy clara, si la queremos entender. Si realmente queremos aprender la palabra de Dios, ahí está. 1 Corintios 8:8 dice la palabra de Dios: si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni comamos ni que no comamos seremos más pobres. Uh-huh. Ni porque comamos o no comamos seremos más pobres. ¿De qué está hablando? No por lujos, así podemos comer toda la comida y toda va para afuera. Es que yo como porque yo soy, ajá. Ok, pues te vas a morir. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿a dónde va a ir tu alma? Muchos se burlan, se gozan, se mofan, critican, hablan mal, se hacen los graciositos, los chistositos o las chistositas, haciendo bromas tontas acerca de lo espiritual de Dios. Y se les olvida que son humanos, son creados, por más que crean que son princesas y reyes, no son más que seres humanos comunes y corrientes como los demás. Cuando una persona tiene riquezas, nada le cambia, sigue siendo un ser humano con las mismas necesidades. Tendrá una casa lujosísima, pero todas sus necesidades la lleva a cabo igual
que las otras personas. No hay cambios. Donde hay cambios es en lo espiritual, si tú quieres. Por eso dice su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y todo está en la Biblia también, por si hay alguna pregunta. Son invitaciones, exhortaciones, enseñanzas, no son juicios, no son críticas. Cada quien puede creer lo que guste, pero a mí me toca exhortar, exponer la palabra de Dios. ¿Te gusta? Qué bueno, bien haces. Busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás será por añadidura. ¿De qué le sirve? ¿Qué dice? Mateo 16, ¿qué? 25. 26, ¿qué dice? Porque de qué aprovecha el hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma. ¿De qué le sirve al ser humano ser famoso y tener todas las riquezas y perdiere su alma, lo eterno, lo principal? Como digo, muchos lo toman a broma, lo agarran como una mofa, lo agarran como un chiste, haciéndose los chistositos, los importantes, los sagaces, pues sí, pero no tienen nada de sabiduría. Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas viejo o vieja. Depende de ti. La decisión es tuya. Dirás de mí lo que quieras, pero la palabra de Dios es lo que dice. No se enojen conmigo. Es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio, Padre, que me das de poder presentar tu palabra a los oyentes. Bendice a aquellos que se disponen con esa disposición verdadera de querer aprender de tu palabra. Bendícelos, prospéralos, enterne sus corazones, dales entendimiento, al igual que a este tu siervo, que humildemente presenta tu palabra, agradeciéndote, Padre, a este privilegio inmerecido de poder predicar tu palabra. Bendice, pues, a cada oyente, a cada creyente. Bendice a tu pueblo, bendice a tus obreros, a tus ministros, pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Bendice todo, Señor, aquel que hace tu voluntad y sigue tu palabra, Señor. Ponemos todo en tu santo pie, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en perdón de nuestros pecados. Amén.